Tenemos la porción bíblica, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 al 22. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quisiera hablar bajo el tema ¿habita Cristo en ti? Así, en forma de pregunta, con esta, ¿verdad?, pregunta que hace el Señor: ¿habita Cristo en ti? Y ¿qué es, verdad, que eso que Cristo habita en uno? Y yo preguntaría, ¿verdad?, ¿en quiénes vive Cristo? Gloria a Jesús. Y esa es la respuesta cuando Cristo habita en uno. ¿Habita Cristo en ti? Cuando Cristo habita en ti, ¿verdad? Esa es la respuesta que tiene que brotar de nuestro interior. Dice que los que le adoran al Señor en espíritu y en verdad, ¿verdad?, en su interior brotarán, ¿verdad?, o correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando Cristo habita en mí, ¿verdad?, no es cualquier cosa. El que habite Cristo en nosotros, amados hermanos, es algo todavía, ¿verdad?, hasta inexplicable para nosotros mismos, ¿verdad? Es un misterio tan hermoso, un regalo tan precioso que solamente el Señor, ¿verdad?, nos lo ha podido dar por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Fuera de Él, ¿verdad?, fuera de los caminos del Señor, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por lo tanto no había vida en nosotros. Pero dice que Él, ¿verdad?, nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y no solamente eso, sino que Él vino a ser morada en nuestros corazones. Prometió no solamente estar con nosotros, sino estar en nosotros. En la oración, ¿verdad?, o en su despedida de sus discípulos, el Señor le dice, ¿verdad?, a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, dice, no vendrá el Consolador. ¿Y por qué razón? Él dice, les conviene que yo me vaya. Si el Señor estaba ahí presente, el Señor estaba ahí con ellos. Pero Él dice, les conviene que yo me vaya, porque así vendrá el Espíritu Santo y estará en ustedes. El Señor Jesús vino a cumplir, ¿verdad?, ese plan maravilloso de la salvación. Vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario, vino a morir por nuestros pecados, pero Él regresó a la diestra del Padre Celestial. Pero lo hermoso y lo maravilloso es que promete no dejarnos huérfanos, no dejarnos solos, y va más allá todavía y dice, ¿verdad?, les conviene, porque vendrá el Espíritu Santo y hará morada en ustedes. Ahora, si Él dice, ¿verdad?, que no puede habitar en cuatro paredes porque su presencia es tan grande, imagínense nuestro corazón. Nuestro corazón, ¿verdad?, no solamente humano, sino tan pequeño. Pero el Señor ha prometido, ¿verdad?, hacer morada en nosotros. Como dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿O no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Yo pregunto, ¿sabe usted que usted es templo del Espíritu de Dios? Y podemos también ver que cuando el Señor ha hecho morada en nuestros corazones,
ha venido a habitar en nosotros, ya no vivimos nosotros. Y esto lo dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive en mí? ¿O quién está supuesto a vivir en mí? Si le hemos aceptado como Señor y Salvador, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que dice: Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y las cosas, dice, que ahora hago en la carne, porque todavía estamos, ¿verdad?, en este cuerpo físico. Pero ya no lo hacemos. Todo lo que hacíamos antes, ya no lo hacemos, ¿verdad?, para satisfacer nuestros deseos, sino que ahora lo vivimos, dice, por la fe en Cristo Jesús, por la fe en el Hijo de Dios, si es que Él, ¿verdad?, habita en mí. ¿Por qué razón? Porque su gran amor, es que el amor de Dios ha sido tan grande, ¿verdad?, para con nosotros. Ahora, ¿cuál es la muestra, verdad, si verdaderamente Cristo habita en ti? Porque el tema es: ¿habita Cristo en ti? Ahora bien, ahí mismo en Gálatas, un poquito más adelante, leímos el 2:20, que estamos con Cristo, dice, crucificados con Él. Ahora, Gálatas capítulo 5, versículo 16, ahí unas 2 hojitas adelante. Si Él verdaderamente vive en mí, dice el mismo apóstol Pablo, digo pues, si Cristo vive en ti, si Cristo vive en mí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Habita Cristo en ti? Entonces estamos viviendo ¿cómo? En el Espíritu. ¿O estamos satisfaciendo los deseos de la carne? 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dijimos, el Señor prometió hacer morada el Padre, el Hijo, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, andad en el Espíritu. Ahora, andar en el Espíritu, ¿verdad?, quiere decir tener una guerra constante contra los deseos de la carne. Porque dice que se oponen entre sí. Los deseos, ¿verdad?, carnales quieren hacer lo que le gusta a la carne. Pero el que ha nacido de nuevo, y como dice el 2:20, que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí por medio del Espíritu. Entonces ahora, dice 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Seguimos la lista. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y la lista no termina ahí. Y dice, y cosas semejantes. Así que la lista puede seguir. De los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Por qué razón? Dice, vamos a ver. Acerca, dice, de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Ahora yo pregunto, el que tiene a Cristo en su corazón, ¿heredará el reino de Dios? El que tiene a Cristo en su corazón, ¿tiene la promesa de heredar el reino de Dios? Amén. Pero aquí, ¿verdad? Vemos que tiene que haber una diferencia marcada del que tiene a Cristo viviendo en su corazón y el que no lo tiene viviendo en su corazón. Y la lista está ahí. ¿Hay alguno en pleito? Con el vecino, con el hermano, con los líderes de la iglesia. Alaba. ¿Hay alguno enemistado? A veces están enemistados hasta con el chucho, con el gato. Al de Guatemala lo saludo, pero al de El Salvador no. Aquí, mire, aquí todos somos de la misma ciudad. Todos tenemos la misma ciudadanía. Aquí no tenemos que, ¿verdad?, de Guatemala, El Salvador, Honduras, no. Aquí dice que nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Así que todos somos hermanos. No podemos estar enemistados los unos con los otros. Si Cristo habita en ti. Ahora, si Cristo no habita en ti, ¿verdad? Hay pleitos, hay envidias, hay celos, hay disensiones y toda la lista. Y dice, y cosas que se puedan parecer. No sé si estaba el chisme ahí, pero eso es algo que se parece también. Y ahí dice cosas semejantes. Por lo tanto, ¿verdad? Todo esto nos deja ver la palabra, no yo, la palabra, ¿verdad? De que alguien que viva de esta forma, Cristo no habita en él. Y si Cristo no habita en él, no heredará el reino de Dios. Dice, más el fruto del Espíritu, es decir, los que tienen a Cristo en su corazón por medio del Espíritu Santo, dice, más el fruto del Espíritu es todo lo que sigue acá: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero dice el fruto. ¿Y por qué hay varios? Porque en realidad el fruto es una vida llena de estas cualidades. El fruto del Espíritu es una vida llena de amor. El fruto del Espíritu es una vida llena de paz. El fruto del Espíritu es una vida llena de benignidad. El fruto del Espíritu es una vida con paciencia. El fruto del Espíritu es una vida con templanza. El fruto del Espíritu es una vida con mansedumbre. Y lo que está aquí, la paz, la paciencia. Ese es el fruto del Espíritu. Las cualidades, es decir, una vida con estas cualidades. ¿Tenemos esas cualidades? ¿Tenemos esas cualidades? Bueno, si no, pues esta noche, ¿verdad? Es noche de salvación. Podemos pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a tener estas cualidades. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, en el libro que leímos, Corintios, esto es, ¿verdad?, la muestra del que tiene el Espíritu o a Cristo en su corazón. Ahora leímos Corintios 3:16 y dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Pero en el mismo apóstol Pablo a Corintios, pero no en la primera, sino en la segunda carta, capítulo 6, versículo 14, nos hace ver, ¿verdad?, que si somos templo del Espíritu de Dios, o si queremos ser templo del Espíritu de Dios, hay algunas cosas que debemos de tener en nuestra vida. Del versículo 14 en adelante dice, no os unáis
en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Y esto no es solamente, ¿verdad?, de una pareja que se enamore, ¿verdad?, un cristiano con alguien que no es cristiano, sino también en el ámbito, ¿verdad?, de negocios, en el ámbito, ¿verdad?, de fiestas mundanas, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver nosotros, somos un pueblo, dice la palabra del Señor, diferente. Dios nos ha hecho un pueblo diferente. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice Pedro, ¿verdad? En la escritura de Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Fuimos sacados de tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, no podemos, ¿verdad?, seguir en la misma vida que teníamos antes. Si antes a usted le gustaba ir a las parrandas, ahora ya no le gusta, o esperamos que no le guste, sino que ahora le tiene que llamar la atención estar donde están los santos del Señor. Ahora le tiene que llamar la atención ir donde está el maná del cielo, donde está Cristo. Y aquí está Cristo en esta noche. Cristo está en medio nuestro, porque Él ha prometido estar donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Aleluya. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Somos templo del Espíritu Santo? ¿Habita Cristo en nosotros? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ir perfeccionando, dice, la santidad. Hoy mejores que ayer, mañana mejores que hoy. Tenemos que ir progresando. Dice, ¿verdad? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya fuimos justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y ya fuimos justificados. Ahora, la santidad, ¿verdad?, es progresiva. Tenemos que ir, ¿verdad?, creciendo en santidad, ser mejores cada día para el Señor. Pero si usted, ¿verdad?, era un peleonero y hoy pelea más que ayer, va en retroceso. ¿Verdad? Si a usted le gusta pelear, hoy ha dejado eso. Hoy pelea menos, mañana va a pelear menos, hasta que llega el punto que usted ya no pelee. ¿Por qué razón? Porque leímos el fruto del Espíritu y los deseos de la carne. ¿Habita Cristo en ti? Estas son, ¿verdad?, algunas cosas de las cuales el Señor promete hacer morada en nosotros. Hay un versículo en Isaías, creo que capítulo 1, capítulo 2, que dice, venid y estemos a cuenta. Un llamado al arrepentimiento. Pero el versículo de esta noche, Apocalipsis 3:20, a mí me llama mucho la atención. Esta carta
a Laodicea, una de las 7 iglesias en Asia Menor, que fueron escritas, ¿verdad?, por el apóstol Juan, reveladas por medio del Espíritu Santo, reveladas también, ¿verdad? El Señor Jesús le dice, se le aparece, se le revela, ¿verdad? Y tremendo, el libro de Apocalipsis, y le dice, escribe a las iglesias. Y a cada una de las iglesias, ¿verdad?, le manda a decir la condición, le manda a resaltar lo bueno y le da palabras de ánimo. Únicamente, ¿verdad?, encontramos 2 iglesias que parecieran hermanas espirituales también, porque estaban muertas, que es la iglesia de Sardis y la iglesia de Laodicea. Pero aquí a la iglesia de Laodicea, leámoslo, capítulo 3, versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La condición de la iglesia de Laodicea había llegado a tal grado de no necesitar al Señor. Se habían vuelto autosuficientes, se habían vuelto, ¿verdad?, independientes, pero todavía seguían teniendo el título de cristianos. Y es que ser cristiano no es simplemente decirlo. No es solo decir, ¿verdad?, sí, yo soy cristiano evangélico y, ¿verdad?, y me congrego en tal y tal congregación. Ser cristiano no es simplemente eso. Vimos que ser cristiano es que Cristo habite en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Vimos los frutos y vimos también, ¿verdad?, lo que hay que hacer, mantener la santidad. Pero aquí esta iglesia de Laodicea seguía teniendo el título de ser la iglesia del Señor. Pero una iglesia que tenía el título, el nombre, pero que ya no dependía del Señor, sino que se creía que estaba rica. Porque dice: me he enriquecido. No dice el Señor me enriqueció, sino dice me he enriquecido. Es algo que yo he hecho por mi propia cuenta. Señor, ¿verdad?, yo vengo, pero yo no te necesito. Yo ya, ¿verdad?, yo ya me las sé todas. Me he enriquecido tanto ya, que ya dependo ahora de mí mismo. Dependo de mi conocimiento, dependo de mi madurez, dependo de mis bienes, dependo, ¿verdad?, de todo lo que yo pueda hacer. Cuando el Señor mismo dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué es nada? Nada. No podemos hacer nada sin el Señor. Por lo tanto, vemos, dice: por tanto, yo te aconsejo. Todavía mire la misericordia tan grande del Señor. Yo te aconsejo que de mí compres. ¿A dónde hay que ir? A Cristo. A Cristo, hay que ir a Cristo. Si estamos, ¿verdad?, en esa condición, hay que ir a Cristo. Porque vamos a ver cuán claro, ¿verdad?, es llegar a esta condición, lo penoso, lo terrible. Porque el Señor le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y mire su misericordia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mire, la reprensión no viene porque Dios, ¿verdad?, no nos quiera. Si Dios, ¿verdad?, no tuviera misericordia y no nos amara, nos castigaría sin reprensión. Nos consumiría a todos. Mire, sucedió esto, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Capítulo 23 del libro de Éxodo. Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley. Capítulo 23 o capítulo creo que 28. El 23 habla acerca del ángel que él promete, ¿verdad?, enviar. El capítulo 23 promete que él iba a enviar a su ángel. Y tengo anotado esto porque es muy importante. Mire, 20. Aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Si usted sigue leyendo todos los versículos, Moisés no le dice absolutamente nada en contra de que su ángel vaya con él o con el pueblo. ¿Por qué? Porque ese ángel, ¿verdad?, es Jesucristo mismo, el ángel de Jehová, que lo hemos visto ya y hemos traído estudios acerca del ángel de Jehová. Así que hasta aquí todo bien, pero en el capítulo adelante vamos a ver el capítulo, perdonen, saber un poquito más adelante en el 31, capítulo 31, el becerro de oro. Cuando el Señor, ¿verdad?, le está dando las tablas a Moisés, el pueblo se desborda en su pecado de idolatría y pide, ¿verdad?, que se le hagan ídolos. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Aarón pide el oro y hace un becerro fundido y se le adora. En el capítulo 32, el Señor dice, ¿verdad?, que los va a destruir, los va a consumir a todos, pero Moisés intercede. Pero después de la intercesión de Moisés, el Señor le dice, ¿verdad?, capítulo 33, adelantito, ¿verdad?, de esto, sucede ahora en el capítulo 33. El Señor le dice que se preparen, ¿verdad?, que se preparen, van a salir, o que también quite, ¿verdad?, sus ropas normales, sino que se ponga de luto por cuanto dice lo que hicieron. Él ya no va a ir con ellos. Le dice a Moisés, en capítulo 33, saca a tu pueblo, el pueblo que tú has sacado. Más adelante Moisés le dice, es tuyo, el pueblo es tuyo, ¿verdad? Y hay un diálogo entre Moisés y Dios, y Dios está disgustado con el pueblo. Por lo tanto le dicen, voy a enviar, ¿verdad? Pero ya no dice mi ángel, sino dice voy a enviar el ángel. Ya no dice mi ángel, sino que hay una diferencia. Y ahí Moisés reacciona y dice, un momento, si yo he hallado gracia delante de ti, que tu presencia, ¿verdad?, no nos falte. Que tu presencia vaya, pero dice primero, vaya conmigo. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Él había entendido que es tener la presencia de Dios. Él había comprendido que es tener la presencia de Dios en él. No me saques de aquí. Y le sigue diciendo, ¿verdad? Después llega a tal punto que le dice al Señor,
que tiene que ir también con su pueblo. Y el Señor accede y le dice, voy a ir contigo. Y Moisés se atreve a decirle, si de verdad he hallado gracia, ¿verdad? Muéstrame ahora, muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu presencia, yo quiero verte. Dios le dice, Moisés, ¿qué estás pidiendo? No hay hombre que me mire plenamente y pueda vivir. Pero te voy a conceder que veas por lo menos mi espalda. Mire, Moisés no le importó morirse, le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. El Señor le dice, no hay quien sobreviva, y él dice, yo quiero ver tu gloria. Porque ha comprendido la magnitud de la presencia de Dios en su vida. Es que sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Así que ahora él toma la determinación, Moisés ruega, ¿verdad? Por la presencia de Dios. En Apocalipsis, volvamos en Apocalipsis 3:20, hemos visto que le dice el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, yo te digo, ¿verdad? Que de mí compres. Y el 19, yo reprendo y castigo a todos los que me aman. Sé pues celoso, esto quiere decir ardiente. Recuerde que se habían enfriado o se habían entibiecido, ¿verdad? Dice, sé celoso y arrepiéntete. Y el versículo de esta noche que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Alguien dice una vez hizo un cuadro, un artista hizo un cuadro de más o menos de este versículo, ¿verdad? Una imagen con la puerta y el versículo, ¿verdad? Yo estoy a la puerta. Pero alguien le dijo, te faltó poner la manecilla de la puerta. Y el pintor le dice, el artista le dice, no, es que la idea del versículo es que no se puede abrir de ese lado, porque Jesús no va a abrir a la fuerza. Él está a la puerta y toca. El que está supuesto a abrir es por adentro, que somos cada uno de nosotros. Yo estoy a la puerta y toco. Dice, tenemos que nosotros acceder. Pero mire, este versículo lo tomamos de esta manera, ¿verdad? En la evangelización, aunque realmente este versículo es un poco trágico o muy trágico. Porque si está hablando de la iglesia, Cristo está supuesto a estar adentro de la iglesia, pero dice que Él está afuera. Por eso le dice, arrepiéntete. Yo estoy a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Llama en general a la iglesia, pero también lo hace personal. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos es personal también. Y la salvación es personal. No podemos, ¿verdad? Porque aquel se murió, yo también me muero. No. No. Aquí dice el Señor, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno todavía, la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, ¿verdad? Estás desventurada, pobre, miserable. Pero si alguno oye todavía mi voz, aleluya, y abre la puerta, yo no la voy a abrir porque ya me sacaron. Yo no la voy a abrir porque a mí me sacaron. La iglesia de la Odisea había sacado a Jesús de en medio de ellos. Ahora Él dice, yo reprendo porque los amo. Así que arrepiéntete. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno todavía oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cenaré con Él, le volveré a dar mi palabra. Aleluya. Cenar con nosotros es, ¿verdad?, el alimento espiritual. Su palabra, su presencia.
Él va a estar con nosotros, pero es necesario abrir la puerta. ¿Habita Cristo en ti? Aleluya. Querido amigo que me escuchas, si Cristo aún no habita en tu corazón, puedes abrir la puerta de tu corazón y Él entrará y cenará contigo y tú con Él.